Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Hoy hablamos de un tema muy importante para muchos estudiantes. ¿Cómo puedes hablar español de forma natural sin que suene forzado o inseguro? Hoy te daré consejos sencillos y lo haremos como una charla real. Ese es justo mi problema. Muchas veces sé lo que quiero decir, pero suena raro. Sí, eso es totalmente normal. Muchos estudiantes piensan demasiado antes de hablar. Entonces el idioma ya no suena natural. Lo importante es usar frases simples y atreverse a hablar. Pero antes de empezar quiero decir algo. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cotidianas en España. Son historias que tú, yo y casi todos nuestros oyentes ya hemos vivido. Con estas historias puedes aprender español con diversión y emoción y prepararte para cada situación diaria. Con la compra apoyas muchísimo este podcast. Muchas gracias. Ahora seguimos. ¡Wow! ¡Qué genial! Tengo que ver ese libro. ¿Dónde lo encuentro? El enlace está en los comentarios. Pero ahora sí vamos a continuar. Dime, Patricia, ¿qué te impide hablar en la vida diaria? A menudo tengo miedo de cometer errores. Lo entiendo, pero aquí hay un punto clave. Si quieres hablar de forma natural, debes aceptar los errores. Los nativos también se equivocan. El idioma es comunicación, no perfección. Entonces, ¿es mejor hablar aunque no sea perfecto? Exacto. Bien dicho. Mejor habla sencillo. Por ejemplo, en lugar de pensar mucho, di creo, pienso o quizá es así. Eso suena enseguida más natural. Ah, uso eso muy poco. Pues vamos a hacerlo ya. Di, creo que el español es difícil. Creo que el español es difícil. Perfecto. Ahora di, pienso que aún no hablo con fluidez. Pienso que aún no hablo con fluidez. Muy bien. Así empieza a sonar natural. No necesitas frases complicadas. Las oraciones cortas y claras son mucho mejores. Se siente más fácil de inmediato. Ese es justo el objetivo. Y tú también puedes hacerlo. Habla ahora en voz alta con nosotros. Repite las frases. Así entrenas tu sensación para la lengua. Vale, ya veo. Esto es distinto a aprender solo con un libro. Sí, exactamente. Aquí aprendemos como en una charla real. Paso a paso ganarás confianza. Tengo ganas de escuchar los consejos. Muy bien. Entonces empezamos ahora con el primer capítulo. Lo haremos todo muy sencillo. Bien, entonces empezamos ya con el primer capítulo. Al principio quiero describirte una pequeña situación. Imagina que estás sentado en una cafetería en España. A tu lado hay dos españoles y hablan muy relajados. Tú escuchas y entiendes casi todo. Pero cuando quieres hablar, de repente te bloqueas. Sí, así me pasa. Entiendo mucho. Pero cuando quiero hablar, todo se vuelve complicado en mi cabeza. Exacto. Ahora viene un punto muy importante. Tu problema no es tu vocabulario. Tu problema es que intentas hablar demasiado perfecto. Quieres construir la frase correcta en tu cabeza, y eso tarda demasiado. Sí, construyo la frase en la cabeza. Y luego, el momento ya pasó. Exacto. Los nativos no hacen eso. No piensan mucho tiempo. Simplemente hablan. A menudo incluso cometen errores o usan frases a medias, pero aún así suena natural. La verdad, eso me sorprende. Te doy un ejemplo real. Una vez estaba con un amigo y él dijo, voy rápido a comprar, ahora vuelvo. No es una frase perfecta. En teoría debería ser, voy a comprar y ahora vuelvo. Pero nadie habla así. Cierto, eso es mucho más corto. Exacto. El español natural suele estar reducido. Se caen palabras, las frases se hacen más cortas, y eso es lo que debes aprender.
No más gramática, sino menos. Menos es más. Exacto. Muy bien dicho. Menos es más. Si quieres hablar de forma natural, debes empezar a pensar más simple. Pero tengo miedo de que sea incorrecto. Eso es normal. Pero escucha bien. Una frase sencilla con un pequeño error es mucho mejor que ninguna frase. La comunicación siempre es más importante que la perfección. Eso me tranquiliza. Te doy otro ejemplo de la vida real. Imagina que alguien te pregunta, ¿tienes tiempo hoy? Muchos estudiantes piensan mucho y quieren contestar, hoy, por desgracia, tengo muchas obligaciones y por eso no puedo quedar contigo. Un hablante nativo dice simplemente, no, hoy no, tengo mucho que hacer. Sí, eso suena mucho más natural. Exacto. Y aquí viene el truco. Debes entrenar esas frases cortas, una y otra vez, en voz alta. Así tu cerebro se acostumbra. Vale, quiero probarlo. Muy bien. Entonces hagámoslo juntos ahora, y todos los que escuchan hablen en voz alta. Di, tengo mucho que hacer hoy. Tengo mucho que hacer hoy. Muy bien. Ahora más corto. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Perfecto. Eso es lenguaje cotidiano. Otro ejemplo. Di, voy a casa más tarde. Voy a casa más tarde. Ahora más natural. Vuelvo luego. Vuelvo luego. Muy bien. ¿Notas la diferencia? Sí, suena mucho más suelto. Exacto. Ese es el objetivo. Hablar con soltura. No como un libro. No como un examen, sino como una persona en la vida diaria. Ahora noto que me siento mucho más libre. Y ese es el primer paso. Cuando te sientes libre, el idioma fluye solo. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que empezar a hablar. Eso me motiva de verdad ahora mismo. Muy bien. Seguiremos en el próximo capítulo. Allí te mostraré cómo iniciar y mantener conversaciones de forma más natural. Ese es el siguiente gran paso. Bien, ahora damos un paso más. En el primer capítulo aprendiste lo importantes que son las frases simples. Ahora vamos a construir justo sobre eso. Muchos estudiantes cometen dos errores al mismo tiempo. Hablan demasiado complicado y no continúan la conversación. Sí, ambos errores me pasan. Muy bien, entonces estás en el lugar correcto. Ahora viene una regla muy importante para hablar natural. Debes recordar esta frase, respuesta y pregunta de vuelta, siempre. Respuesta y pregunta de vuelta. O sea, digo algo y luego pregunto. Exacto. Esa es la clave para cada charla. Si solo respondes, la charla termina rápido. Si preguntas de vuelta, sigue viva. Te doy un ejemplo sencillo. Alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? Muchos responden solo, trabajo en una oficina. Después llega el silencio. Sí, yo hago justo eso. Mejor es, trabajo en una oficina, hago mucho con ordenadores. ¿Y tú? Frases cortas, estructura clara, y al final la pregunta de vuelta. Se siente enseguida como una charla real. Exacto. Ahora unimos las dos ideas del capítulo 1. Nada de frases largas, nada de estructuras complicadas, sino varias frases cortas una tras otra. Muchos estudiantes dicen, por ejemplo, trabajo en una oficina porque uso mucho ordenadores y me gusta. Eso es correcto, pero difícil. Más natural es, trabajo en una oficina, hago mucho con ordenadores, me gusta. ¿Y tú? Sí, eso es mucho más fácil. Exacto. Ahora lo entrenamos de forma sistemática. Yo te haré preguntas.
Tú respondes siempre en 3 pasos. Frase corta. Otra frase corta. Luego la pregunta de vuelta. Vale, estoy lista. Primera pregunta. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Ciudad bonita. ¿Y tú? Perfecto. Asimismo. Siguiente pregunta. ¿Llevas mucho tiempo estudiando español? Estudio desde hace un año. Me divierte. ¿Y tú? Muy bien. ¿Ves qué fluido resulta? Sí, tengo que pensar mucho menos. Exacto. Porque tienes un sistema claro. Tu cerebro trabaja en bloques pequeños. Eso es mucho más natural. Te doy otra situación diaria. Alguien te pregunta, ¿cómo fue tu fin de semana? Muchos responden solo, bien, y entonces la charla se acaba. Sí, eso me pasa a menudo. Mejor es, estuvo bien, salí con amigos, fue muy agradable. ¿Y tú? Más información. Frases cortas. Pregunta de vuelta. Eso convierte todo en una charla al instante. Exacto. Ahora viene otro punto importante. Si necesitas tiempo, puedes usar pequeñas frases de relleno. Pero incluso ahí mantienes el mismo patrón. Ejemplo. Buena pregunta. Estudio español para mi trabajo. Es importante para mí. ¿Y tú? Eso me da tiempo y sigo en la conversación. Exacto. Y ahora hablen todos, en voz alta. Di, trabajo en una oficina. Hago mucho con ordenadores. ¿Y tú? Trabajo en una oficina. Hago mucho con ordenadores. ¿Y tú? Muy bien. Otro ejemplo. Di, vivo en Madrid, ciudad bonita. ¿Y tú? Vivo en Madrid, ciudad bonita. ¿Y tú? Perfecto. Así suena una charla real. Noto que me siento mucho más segura. Ese es el objetivo. No necesitas un español perfecto. Necesitas un flujo claro. Y eso llega con frases simples y preguntas de vuelta. Si usas este principio, puedes llevar casi cualquier conversación. Eso me motiva mucho. Muy bien. Entonces estás lista para el próximo capítulo. Allí te mostraré cómo sonar aún más natural con expresiones típicas. Bien, pasamos ahora al siguiente capítulo. Ahora veremos cómo sonar todavía más natural, no solo con frases simples, sino con las palabras adecuadas, palabras que la gente de verdad usa cada día. ¿Te refieres al lenguaje coloquial? Exacto, lenguaje coloquial y expresiones típicas. Son palabras y frases pequeñas que oyes todo el tiempo en ciertas situaciones, y esas debes absorber y usar. A menudo oigo esas palabras, pero no estoy segura de si puedo usarlas. Es normal. Muchos estudiantes entienden esas palabras, pero no las usan, y ahí está el problema. Si solo hablas español de libro, suenas correcto, pero no natural. Sí, muchas veces siento que hablo como un libro. Buena observación. Los nativos usan muchas expresiones cortas y sueltas. Por ejemplo, en lugar de decir no tengo ganas, suelen decir simplemente no me apetece o paso. No me apetece. Lo he oído muchas veces. Exacto. O en vez de eso es muy bueno, muchos dicen está genial o está muy bien. Cierto, suena mucho más relajado. Y ahora viene el punto importante. Tienes que reunir activamente estas expresiones, no solo entenderlas, usarlas de verdad. ¿Pero cómo lo hago? Te doy un método sencillo. Cada vez que oigas una palabra nueva que se use mucho, pregúntate 3 cosas. ¿En qué situación se usa? ¿Qué significa más o menos? ¿Puedo usarla yo? O sea, no entenderla perfecto, sino captar la idea. Exacto.
No necesitas cada matiz, necesitas una sensación. Por ejemplo, oyes mucho no pasa nada. Sí, ya lo he escuchado. A menudo significa algo como está bien o todo bien. Si alguien te ayuda y tú dices gracias, la otra persona puede decir no pasa nada. Ah, eso mola. Exacto. Y ahora lo usas tú misma. Ese es el paso decisivo. Muchas veces temo usarlo mal. Eso es normal. Pero justo así aprendes. Y ahora viene algo interesante. Cuando usas esas expresiones, los nativos suelen sorprenderse. ¿De verdad? Sí, piensan enseguida. Oh, esta persona no solo habla español, de verdad entiende el idioma. Eso es justo lo que quiero. Entonces hagamos unos ejemplos. Yo te digo una situación y tú respondes de forma natural. Vale. Un amigo te pregunta si hoy tienes tiempo, pero no quieres. No tengo ganas. Bien, ahora más natural. No me apetece hoy. Perfecto. Justo así. Siguiente situación. Alguien te pregunta si todo está bien. Todo está en orden. Eso es correcto. Ahora más natural. Todo bien. Muy bien. O también, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Otro ejemplo. Alguien te cuenta algo bueno. Eso es muy bueno. Ahora más natural. Está genial. Exacto. O, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Y ahora lo hacemos juntos. Hablad todos en voz alta. Di, no me apetece. No me apetece. Ahora, todo bien. Todo bien. Ahora, no pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Justo estas pequeñas expresiones marcan la diferencia. Y otro punto importante. Escucha de forma activa. Cuando veas series, escuches podcast o hables con españoles, no te fijes solo en la gramática. Fíjate en estas palabritas. O sea, más sensación para el idioma. Exacto. No solo aprendes español, aprendes cómo hablan realmente los españoles. Eso lo cambia todo. Absolutamente. Y si combinas esto con frases cortas y preguntas de vuelta, sonarás natural muy rápido. Veo que es un gran paso. Muy bien. Entonces estamos listos para el próximo capítulo. Allí iremos más profundo y veremos cómo hablar con más emoción y libertad. Bien, pasemos al siguiente capítulo. Ahora trataremos algo muy importante. Muchos creen que su problema es el miedo. Dicen, tengo miedo de hablar, no me atrevo. Pero muchas veces eso no es toda la verdad. ¿Cómo lo quieres decir? Lo digo con sinceridad. En muchos casos no es un miedo real. Es más bien una molestia. Es la sensación de hacer algo nuevo y extraño. Sí, lo conozco. Se siente simplemente raro. Exacto. Muchos llaman a esa sensación miedo. Pero, si somos sinceros, es salir de la zona cómoda. Es cansado. Es extraño. Y a veces es un poco de pereza. Pereza suena duro. Sí, es duro. Pero a menudo es verdad. Tu cerebro quiere ahorrar energía. Quiere el camino fácil. Y el camino fácil es no hablar. Sí, lo noto. A menudo pienso, hablaré después. Exacto. Y ese después nunca llega. Por eso necesitas un pequeño empujón, un pequeño impulso. Pero ¿cómo lo hago en concreto? Te doy una situación real. Imagina que estás en el supermercado. Quieres preguntar algo. Conoces las palabras. Sabes lo que quieres decir. Pero no dices nada. Sí, así es justo. En ese momento no es miedo. Es una pequeña resistencia. Tu cabeza dice, déjalo. Es más fácil. Sí, esa es justo la sensación. Y aquí debes actuar.
No pienses, solo habla. Aunque se sienta raro. Entonces, simplemente hazlo. Exacto. Por ejemplo, vas a la dependienta y dices, perdona, ¿dónde está el pan? Aunque no sea perfecto. Exacto. La perfección no importa. Lo importante es la acción. Es un enfoque totalmente distinto. Te doy otro ejemplo. Imagina que estás en el trabajo o en clase. Alguien hace una pregunta sencilla. Tú sabes la respuesta, pero te quedas callado. Sí, porque estoy insegura. Exacto. Pero en realidad sabes la respuesta. Solo no te atreves a dar el paso. Es cierto. Y este es el momento. Levantas la mano o dices la frase, corta y simple. Por ejemplo, creo que eso es correcto. Creo que eso es correcto. Muy bien, no necesitas más. Ahora viene una idea clave. El valor no llega antes de hablar. El valor nace mientras hablas. Interesante. No esperes a sentirte listo. Habla y luego te sentirás mejor. Sí, ya me ha pasado. Exacto. Vamos a concretar. Pasos pequeños, acciones pequeñas. Di hoy 3 frases sencillas en español, en situaciones reales. 3 frases son posibles. Exacto. Por ejemplo, en el café, quiero un café. Quiero un café. O en la oficina, vuelvo más tarde. Vuelvo más tarde. O en una conversación, estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Perfecto, son pasos pequeños, pero lo cambian todo. Veo que no tiene que ser algo grande. Exacto. No se trata de discursos largos, se trata de momentos pequeños y reales, y algo más importante. Al principio siempre se sentirá raro. Eso es normal, solo significa que haces algo nuevo. Entonces esa sensación es una buena señal. Exacto. Muestra que creces. Eso me motiva mucho. Muy bien. Entonces estás listo para el último paso. En el cierre resumiremos todo y te daremos ideas claras para tu camino. Bien, ahora llegamos al final. Resumamos lo que aprendiste hoy. Hablar natural no significa hablar perfecto. Hablar natural significa hablar sencillo. Frases cortas, ideas claras, menos presión. Sí, hoy esto me ayudó mucho. Ahora pienso muy distinto sobre hablar. Muy bien. Viste que no necesitas frases largas. Puedes partir tus ideas en partes pequeñas. Eso te hace más rápido y seguro. Luego hablamos de conversaciones. Respuesta y pregunta de vuelta mantienen vivo cualquier diálogo. Eso fue una clave para mí. Después vimos lenguaje real, coloquial y palabras típicas. Expresiones pequeñas como todo bien o no me apetece marcan la diferencia. Sí, ahora quiero usarlas a propósito. Y llegó el punto más importante. Debes empezar, no esperar, no darle vueltas. Habla ya aunque se sienta raro. Lo tomaré en serio. Muy bien. Ahora tienes una tarea concreta para ti y para todos los oyentes. Vale, tengo curiosidad. La próxima vez que compres, haz esto. Entra en un supermercado y mira a tu alrededor. Piensa en una pregunta sencilla. Luego acércate a alguien, vendedor o cliente, y haz esa pregunta, simple y directa. Parece posible, pero también un poco emocionante. Exacto. Debe sentirse un poco extraño. Ese es tu salto fuera de la zona cómoda. Por ejemplo, perdona, ¿dónde encuentro la leche? Perdona, ¿dónde encuentro la leche? Muy bien. O, perdona, ¿has probado esto alguna vez? Perdona, ¿has probado esto alguna vez? Exacto. O más simple. Perdona, ¿esto está fresco? Perdona, ¿esto está fresco?
Perfecto. O también, ¿sabes dónde está el pan? ¿Sabes dónde está el pan? Muy bien. No necesitas más. Frases cortas, claras y directas. Y muy importante, no se trata de una conversación larga, solo de ese momento. Haces la pregunta, recibes la respuesta. Eso quita mucha presión. Exacto. Si quieres, da un paso más. Di, gracias, que tengas buen día. Gracias, que tengas buen día. Perfecto. Y con eso ya tuviste una conversación real. Ahora lo siento mucho más posible. Muy bien. A todos los oyentes, hacedlo de verdad, no mañana, no algún día, en la próxima compra. Ese pequeño paso vale más que 100 minutos de teoría. Lo haré sin falta. Muy bien. Terminamos por hoy. Sigue practicando, habla en voz alta, comete errores y sobre todo, no temas empezar. Gracias, Pablo. Ha sido muy motivador. Con gusto. A todos, mirad nuestro libro, os ayudará mucho. El enlace está en los comentarios. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós.